Bien, muy buenas noches para todos y todas. Es un placer tenerles aquí en esta noche, en esta interesante conferencia que ha organizado la organización Sri Satya Sai Baba de República Dominicana. Esta noche tenemos la conferencia a cargo del licenciado Leonardo Buter, quien es psicólogo de profesión, es presidente de la Fundación Satya Sai Mundial y miembro del Consejo de Prashanti, que es el máximo organismo dirigencial de la organización. Pero de Leonardo Buter lo que podemos decir es que es una persona que ha dedicado su vida al servicio desinteresado. Ha dado conferencias en toda Latinoamérica, en muchas ciudades del mundo, y es una persona que su vida está dedicada a servir a los demás. Así que él ha tenido grandes experiencias con ese gran maestro espiritual, Sri Satya Sai Baba. Nos la va a referir, nos la va a contar, pero también es un investigador del campo espiritual y también va a compartir sus experiencias en ese sentido. Así que con ustedes, con gran placer, nuestro querido Leonardo Buter. Adelante, Leonardo. Muchas gracias. Primero le quiero agradecer a mi maestro espiritual, Bhagavan Sri Satya Sai Baba, la oportunidad de estar ahora aquí charlando con todos ustedes, de compartir lo que he podido experimentar sobre su vida, su obra, su mensaje y las experiencias que me ha dado. Para mí es un honor poder estar hablando con ustedes ahora, así que les agradezco a todos la asistencia a esta charla y espero que todos podamos salir de esta charla que vamos a tener con un poco más de comprensión del sentido de nuestra vida. Sai Baba, para mí, personalmente creo que nos ha dado la más perfecta, brillante y completa explicación de por qué estamos vivos, qué es la vida, cuál es su propósito y sobre todo cómo podemos alcanzarlo. Yo hoy quiero charlar con ustedes sobre estos temas. Voy a compartir también, quisiera compartir, no creo que tengamos tiempo, 18 ejercicios espirituales que él recomienda. Primero la pregunta es, ¿por qué estamos hoy reunidos? ¿Por qué están ustedes? ¿Estoy yo aquí? Y Salvador nos da la respuesta. Él dice que en el largo camino de la evolución, en este juego divino que es la creación de Dios, donde él juega a perder la conciencia de quién es y a aparecer como si fuera mineral, y luego de lo que en años terrestres serían eones de tiempo, ese mineral se transforma en vegetal. Y luego a través de miles de años el vegetal se transforma en animal. Y pasan miles de años y aparece como humano. Y una vez que aparece como humano también transita un proceso de evolución. Al principio tiene forma humana pero comportamiento animal, porque claro, la vida pasada fue un animal. Y después va desarrollando la mente y lamentablemente tiene una forma humana y un comportamiento medio demoníaco. Pero sigue la evolución y llega una etapa en que la persona tiene una forma humana y un comportamiento humano. Sebao dice que esto es cuando las palabras, los pensamientos y las acciones son coherentes y están dirigidas y guiadas por el concepto de la rectitud. Por eso, por ejemplo, un ladrón piensa en robar, dice que va a robar y roba y tiene coherencia, pero no es un ser humano. El ser humano es el que piensa hacer el bien, dice que va a hacer el bien y hace el bien. Esta es la coordinación que nos da realmente la posibilidad de saber si estamos ya en un plano humano, humano, humano. Pero la evolución continúa y después de muchas vidas el ser humano se da cuenta que el propósito de estar vivo no es simplemente para satisfacer los goces de los sentidos, satisfacer los placeres que nunca se terminan, sino que tiene que haber otro motivo. Y en esa vida comienza a preguntarse, a anhelar respuestas diferentes al sentido de su vida. Y ahí comienza su camino espiritual. Ahí se vuelve un buscador espiritual. Y después de unas cuantas vidas se da cuenta que la respuesta no está afuera, que la tiene que buscar adentro. Y ahí se transforma en un aspirante espiritual. Porque cuando la busca adentro, llegan las respuestas. Es como golpear la puerta y la puerta se abre. Llegan a través de un libro, de un amigo que nos dice algo que resuena en nuestro corazón como cierto, como la respuesta que buscábamos, y sobre todo de un maestro espiritual, que es la luz que nos guía en ese camino. Y ahí somos
pasamos de ser buscadores a aspirantes. Pero hay un grado superior, que es cuando una persona no solamente conoce y lee muchos libros sobre temas espirituales y los puede repetir de memoria, sino que esa persona los empieza a aplicar en su vida, los empieza a poner en práctica en todos los aspectos de su vida. Y ahí se transforma en un devoto de Dios. No porque tenga devoción a una forma específica, sino porque es una cualidad de su evolución espiritual. Y yo siempre digo que devoto de Dios no es aquella persona que dice amar a Dios o que siente amar a Dios, sino aquella persona que vive de tal manera que se hace merecedora del amor de Dios. Este es el plano al que tenemos que llegar. O sea, avanzar desde donde estamos a tratar de llegar al estado de conciencia de una Madre Teresa de Calcuta, donde desaparece el ego, desaparece el ámbito circunscripto del yo y lo mío, y la compasión se expande al nosotros y al todos. Esa es la verdadera dimensión del humano. Y ese es el objetivo que tenemos que alcanzar. Tenemos que alcanzar el objetivo donde dejemos de estar centrados en esta conciencia de ser solamente un cuerpo y una mente y darnos cuenta que dentro de este armazón, de este caparazón de cuerpo y mente, hay un ser que lo nombramos señalándonos el pecho diciendo yo, yo, yo. Este yo es la conciencia suprema, que también podemos llamarla como Dios. Dios reside en nuestro corazón. Lo que pasa es que estamos totalmente amnésicos de esta realidad. Y el camino espiritual es un camino de redescubrimiento, de poder darnos cuenta, de salir de esta noción de yo soy este cuerpo y a mí me interesa lo que me satisface a mí y en última instancia a mi familia, el yo y los míos, y nos damos cuenta que la realidad de esta existencia es una conciencia universal que lo abarca todo, que está en todo lugar, en todo momento, y que reside en nuestro corazón y en el corazón de todas las personas, y que es una y la misma. Sai Baba dice que en la palabra universo está el secreto, unidad en la diversidad. Este es el secreto que encierra esta palabra. O sea que nosotros tenemos que avanzar en esta vida a ese descubrimiento. En el último instante de esta vida, nosotros nacemos llorando. Hace poco me dijeron que el grito y el llanto del recién nacido no es porque le pegan para que despejar los pulmones. Es el recién nacido que dice, uy, estoy acá de nuevo. Entonces, tenemos que vivir de tal manera que en el último instante tengamos una sonrisa en nuestro corazón y digamos, he avanzado. Estoy más cerca de la Madre Teresa de Calcuta, de Jesús, de Sai Baba, que lo estaba cuando nací. He progresado en esta escuela de la vida. Así como en la escuela mundana uno pasa por el jardín de infantes, la escuela primaria, la secundaria, la universidad y se gradúa, en la escuela de la vida también pasamos por etapas, pero no nos van a dar un reconocimiento y un diploma ante cada etapa que pasemos. ¿Cómo podemos medir nuestro avance? Es muy simple. Lo podemos medir en el avance de nuestra sensación de bondad, de compasión, de empatía y sobre todo, en la medida que tenemos menos ego. Una persona puede creer que está en un camino espiritual, puede incluso a lo mejor tener prácticas espirituales que le permiten levitar, pero si tiene ego, no avanzó absolutamente nada. Si tiene vanidad, si se cree el hacedor de todo eso, se regocija por esos alcances, no avanzó. Son simplemente logros como la persona que va a un gimnasio y hace pesas para desarrollar los músculos. Y bueno, tendrá un cuerpo con mucho músculo, pero no significa que ha avanzado a un estadio humano superior. Es importante el ejercicio físico para mantener la salud del cuerpo, porque este cuerpo es el instrumento que nos permite avanzar en nuestro despertar espiritual, de alcanzar el objetivo verdadero de la vida. Si no tenemos un cuerpo sano, no, dice, corpore sano en mente sana, ¿no es cierto? Hay que tener un cuerpo sano, hay que cuidarlo con la alimentación correcta, con la lectura correcta, con la compañía correcta. El ABC del camino espiritual es
aléjate de las malas compañías. B, acércate a las buenas compañías. C, cuidado. Cuidado con lo que ves, lo que escuchás, lo que hablás, lo que pensás y lo que sentís. Tenemos que vivir de tal manera en donde nosotros veamos lo bueno y no veamos lo malo, pensemos lo bueno y no pensemos nada malo, sintamos cosas buenas y no sintamos nada malo, hagamos cosas buenas, no hagamos nada malo, y sobre todo, hablemos cosas buenas, no hablemos nada que pueda dañar a otro. Sai Baba dice que toda la espiritualidad se puede resumir en una frase: ayuda siempre, no dañes jamás. Y lamentablemente, una de las formas más terribles de daño no se da con la forma física. Uno puede golpear a otra persona y ese golpe la otra persona se va a curar. Pero si a veces uno le dice algo dañino, estas palabras pueden quedar en la mente y en el corazón de esa persona para toda su vida, y quizá acompañarlos las vidas siguientes. Por eso, cuidado con lo que hablamos. Una de las prácticas espirituales que la voy a mencionar ahora, que les voy a recomendar, es la siguiente. Pero antes de decírsela, les quiero plantear algo. Hay una ley que se llama ley del karma. La ley del karma significa que todo lo que nosotros hacemos va a volver hacia nosotros. Para decirlo de una forma muy simple. Si hacemos algo bueno, vamos a recibir algo bueno. Si hacemos algo malo, vamos a recibir algo malo. Consciente o inconsciente. O sea, hay personas que no quieren hacer algo malo, pero lo hacen igual. Van a sufrir las consecuencias igual. Obviamente que si sabían que era algo malo y lo hacen igual, las consecuencias van a ser muchísimo mayores. Yo les voy a dar recomendaciones espirituales. Una vez que las escuchen, si no las ponen en práctica, el karma negativo va a ser más fuerte. Por eso les recomiendo dos alternativas: escucharme con atención o taparse los oídos. ¿De acuerdo? Si están hoy en esta charla es porque todos ustedes ya están listos para escuchar lo que voy a decir, porque han recorrido un largo camino, están muy avanzados en el camino espiritual y el alma de cada uno de ustedes está lista y deseosa de recibir alguna palabra que las inspire y las motive a poner en práctica en forma más coherente y más intensa las disciplinas espirituales que nos van a hacer avanzar. Porque así como en la escuela uno está en tercer grado y estudia algo que la mente de ese niño va a comprender, cuando está en la universidad a lo mejor va a estudiar física cuántica, pero es necesario para graduarse. De la misma manera, en el camino espiritual, cada vez tenemos que hacer algo más. En sánscrito, la disciplina espiritual se llama sadhana, y sadhana significa esfuerzo espiritual. Y yo voy a hacer de nuevo una analogía con el ejercicio físico. Uno puede ir al gimnasio y agarrar una pesa de 1 kilo y dice, bueno, no me es pesado, entonces todos los días va y levanta 1 kilo. Pero se está engañando, porque el músculo nunca va a crecer. Después tiene que agarrar una pesa de 2 kilos. Cuando 2 kilos le sea liviano, tiene que agarrar una de 5 kilos. Cuando 5 kilos sean pocos, cuando el músculo no sienta esfuerzo, tiene que agarrar una de 10 kilos. Es la manera como el músculo crece, con ese esfuerzo. En el camino espiritual es lo mismo. Tenemos que hacer todo el tiempo un poquito más, porque el objetivo es despertar. ¿Despertar a qué? A darnos cuenta que éramos Dios, que fuimos Dios siempre, que somos Dios siempre y vamos a ser Dios siempre. Pero estamos totalmente obnubilados, cegados por cientos de vidas donde estamos mirando hacia afuera, viendo el mundo material, creyendo lo real, cuando la realidad es mucho más que el mundo objetivo que vemos afuera. La gente que tiene experiencias cercanas a la muerte se llaman Near Death Experience. Todos cuentan lo mismo, que salen de este cuerpo y sienten que llegan a la realidad, que los colores son mucho más vivos, más intensos, y que esa es la realidad, y que esto era un sueño opaco, y no quieren volver a este sueño opaco. Bueno, nosotros tenemos que despertar a niveles de conciencia superiores, donde veamos la realidad más plena. La disciplina espiritual que les quiero recomendar entonces es la siguiente. A partir de este momento, de este exacto momento, no vamos a criticar a nadie más, ni en palabra ni en pensamiento. ¿Entendieron?
a pesar de que hablo un castellano medio raro, el castellano de Argentina no es tan lindo como el de ustedes o de Venezuela o Colombia, que hablan un castellano lindísimo, pero creo que me entienden. No criticar más. Y les voy a dar el porqué. Primero es porque cuando critican emiten una señal, una energía negativa hacia la otra persona y es una cosa negativa que proyectan. Y eso les va a volver a ustedes como karma negativo porque han hecho algo dañino a otro. Pero el secreto más profundo es cuando ustedes critican a otro, toman el mal karma de esa persona y les dan su buen karma a esa persona. O sea, todo lo que ustedes se han esforzado por lograr, por ser buenos, por avanzar, se lo regalan a la persona que critican. Y todos los defectos que esa persona pueda tener, todo el mal karma que pueda tener, viene automáticamente a la velocidad de la luz hacia ustedes. Miren qué negocio tremendo. Estamos regalando el buen karma que tanto nos costó conseguir y estamos tomando mal karma que, ¿para qué? Todo por criticar. Entonces, a partir de ahora, la caridad bien entendida empieza en casa. No critiquen más. Les voy a dar una segunda disciplina espiritual. Después de tantas eh, enseñanzas un poco tristes, les voy a hablar de mis experiencias para alegrarlos un poco. Pero otra experiencia, otra enseñanza importante es no enojarse más. Es muy, muy importante no enojarse. ¿Por qué? Porque lo que nos sucede en esta vida nos tenía que suceder. ¿Vieron cuando la Biblia dice no se mueve una hoja de una brizna de hierba sin la voluntad de Dios? ¿Ustedes pueden creer que les pasa algo en esta vida que no les tenía que pasar? Lo que nos pasa es por karma, ya sea acumulado de esta vida o de vidas pasadas. Entonces, ¿con quién nos enojamos? ¿Nos estamos enojando con Dios? ¿Nos estamos enojando con nosotros mismos? Un momento de enojo también altera la armonía de nuestros cuerpos sutiles por mucho, mucho tiempo. Un arrebato de ira tarda 7 meses en curarse el plano sutil, los cuerpos sutiles de la energía vibratoria negativa de ese arrebato de ira. Entonces, algunos de ustedes ya a lo mejor meditan y en esas meditaciones tratan de lograr una armonía de los chakras, una armonía de todos los cuerpos y sentir paz y sentir alegría, felicidad. Y lo tiran todo por la borda en un momento de enojo. La tercera disciplina más importante de todas. Ustedes me dicen, ¿cómo puedo controlar mi enojo? ¿Cómo puedo controlar eh, cuando quiero, me sale criticar a otra persona? Primero, recordando lo que yo les acabo de decir. Y segundo, que es muy importante, es darse cuenta que la que maneja todo esto es la mente. Y la mente es nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Entonces la pregunta es, ¿cómo la controlo? Y Sai Baba nos da un camino para controlar la mente. Él nos dice que no hay que seguir los divagues de la mente, que cuando la mente es solamente un entramado de pensamientos, de deseos que entra en nuestro campo mental como una nube que tenemos alrededor de nuestra cabeza. La mente no está en nuestro cerebro, no es un producto de nuestro cerebro. La mente es parte de un cuerpo sutil que nos rodea, así como tenemos el cuerpo físico, el cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, etcétera, cuerpo de bienaventuranza. Pero es importante que no prestemos atención a los pensamientos negativos. Cuando aparece un pensamiento negativo, en vez de enojarnos, de pelearnos, decimos, este pensamiento no es mío y no le presto más atención. Por ejemplo, una persona está meditando y de repente empieza a pensar en cualquier cosa, en un problema que tenía con su pareja y se enoja. ¿Qué tiene que decir? ¿Se va a enojar porque algo perturbó su meditación? No, dice, este pensamiento entró en mi mente, no es mío, no me hago cargo. Entonces, al no hacerse cargo, matan a esa energía negativa con la indiferencia. Entonces, cuando no le prestamos atención a los pensamientos negativos, estamos cada vez quitándoles energía. Cada vez le quitamos más y más energía. Y va a llegar un momento en que no van a aparecer más pensamientos negativos. Y ese va a ser el momento donde vamos a haber controlado nuestra mente. Este es el verdadero
camino espiritual. El camino espiritual no es la suma de rituales, de dogmas, o sea, vamos a cantar cantos devocionales en una iglesia, visitamos misas y creemos que, bueno, fuimos el domingo a misa y ya está, ya somos santos, ya podemos el resto de la semana hacer lo que querramos. El verdadero camino espiritual es una forma de vida. Es una forma de vida donde superamos las malas cualidades, esas malas cualidades que podemos tener, las superamos cambiándolas por los valores humanos. O sea, dejamos de ser prisioneros de la envidia, de los celos, de la lujuria, de la ira, del apego, de estas emociones negativas que los seres humanos tenemos y las transformamos en emociones positivas como la paz, la rectitud, la verdad, el amor, la no violencia. El camino espiritual es un camino de autoobservación, donde no permitimos que aparezcan estas cualidades negativas, donde las erradicamos. Y cuando nos volvemos ejemplos en erradicarlas, vamos a estar avanzando en nuestro camino espiritual. Sababa dice, las manos que ayudan son más sagradas que los labios que oran. Esto es lo que les acabo de decir, está sintetizado en esta frase. O sea, más que predicar es hacer. Yo puedo predicar y predicar una cosa maravillosa y todo el mundo va a estar encantado, pero ¿qué hago? ¿Qué hago realmente en mi vida? ¿Qué mis sentimientos y ayudar al prójimo? ¿Mis palabras son buenas? Antes de hablar voy a pensar si lo que voy a decir es verdadero. Miren los filtros que dice Saibaba que tenemos que tener. Hablar siempre dulcemente y poco, lo necesario. Pensar si lo que voy a decir es verdadero. Pensar si lo que voy a decir es necesario. Pensar si lo que voy a decir es mejor que el silencio. Y pensar si lo que voy a decir va a ayudar a alguien. Si pasa esos filtros, tenemos que hablar. Si no los pasa, nos tenemos que quedar callados. Esta es la vida espiritual, es cuando practicamos estas recomendaciones en cada momento de nuestra vida. Esta es la verdadera espiritualidad. Y esto es lo que nos va a ayudar a llegar a ese último momento con una sonrisa interior de sentir hemos avanzado. Cuando en ese último momento estemos viendo ese repaso de nuestra vida, que las personas dicen que es como una película que pasa delante nuestro, y vamos a sentir que estamos muy, muy avanzados, que realmente hemos cambiado. Y esto es por lo cual ustedes están hoy aquí, por lo cual estamos todos hoy en esta charla. Por eso no están en este momento dedicando el tiempo a ver una película en Netflix o a cualquier otra cosa mundana. Están pensando en un tema espiritual, porque ya han transitado muchísimas vidas en su camino espiritual. Y ahora es hora de que le demos más intensidad, de que pongamos más intensidad en nuestros esfuerzos espirituales, porque esta vida tiene un tiempo limitado y nadie sabe cuándo va a llegar ese último momento. Otra disciplina espiritual que Sai recomienda es que recordemos siempre que vamos a morir. Dice que para todo aspirante espiritual es muy, muy importante recordar esto, porque si no vive como si fuera a vivir para siempre. Y el hombre vive de una manera donde ama el pecado y le teme a Dios. Tiene los valores invertidos, cuando en realidad debiera temerle al pecado y amar a Dios, porque ama a Dios, le teme al pecado. Entonces, la vida se trata de esto, de poder recalcular todo, de invertir la forma de hacia afuera que teníamos en una forma más hacia adentro, para buscar pensar quién soy, por qué estoy aquí, cuál es el propósito. Simplemente si todos los días nos dedicamos 3 minutos a mirarnos frente a un espejo y pensar quién soy, quién soy. ¿Soy este cuerpo? Yo tengo un cuerpo, o sea que el cuerpo no soy yo, es algo que yo tengo. ¿Soy la mente? Yo digo, yo tengo una mente, o sea que la mente no soy yo, mi yo tiene una mente. Yo tengo emociones, las emociones no son yo, son algo que yo tengo. Entonces hay un yo que tiene un cuerpo, que tiene una mente, que tiene emociones. ¿Quién es ese yo que posee todos estos atributos? Esto es lo que tenemos que pensar. Durante 3 minutos se quedan mirándose y pregunten, ¿quién soy yo? Y no acepten ninguna respuesta. No digan, soy Dios, soy el Atma, soy Brahman. No, esas son respuestas verbales.
pregunten, vayan hacia adentro tratando de aprender, de sentir algo que nos acerque más a ese atisbo de descubrir quién soy yo. Los grandes maestros, y Sai Baba sobre todo, el más grande de todos para mí, nos muestran el camino, la verdad y la verdadera vida. Ellos no lo van a transitar por nosotros, pero nos van a decir por dónde tenemos que transitar. Y nos van a transmitir una energía increíble que nos va a ayudar a poder transitarlo con más determinación. Sai Baba no vino a fundar una nueva religión, vino a ayudarnos a cada uno de nosotros a poner en práctica la religión que decimos profesar, para que los cristianos sean mejores cristianos, los judíos mejores judíos, los musulmanes mejores musulmanes. Cada uno practique realmente los preceptos de la religión que dice practicar. Si no tiene una religión que iba siguiendo los valores humanos, esa es la mayor religión de todas. Sai Baba se empieza, hay una sola casta, la casta de la humanidad y un solo lenguaje, el lenguaje del corazón. Todos somos parte de una sola humanidad. Somos hermanos y hermanas, y por eso es una reunión familiar también. Porque en realidad Dios es nuestro Padre y nuestra Madre universal, y todos somos hijos e hijas de Dios. Y Él reside en nuestro corazón, y este es el descubrimiento que tenemos que alcanzar. ¿Cómo lo podemos alcanzar? Trabajando para la destrucción de nuestro ego, combatiendo nuestro ego, combatiendo nuestra vanidad. Entonces, en la medida en que somos conscientes de todo esto, vamos a estar avanzando. Yo, para no aburrirlos, porque no sé la medida del tiempo, les quiero un ejercicio práctico importante. Cuando escuchen algo que les resuene como verdadero, por ejemplo, yo les dije no critiquen más, no, no se enojen más, perdón, sonrían más. Tenemos que ser faros de alegría para el mundo. Sonreír es una disciplina espiritual. Bueno, nosotros lo que tenemos que lograr es no demorar, no procrastinar, se dice en castellano, no demorar en poner en práctica aquellos que hemos escuchado, que hemos leído, que sentimos que es verdadero, que es bueno para nosotros. Si yo les dije no critiquen más, si ustedes sienten que esto es verdadero, que es bueno, que les va a hacer bien y lo comprenden, bueno, no critiquen más. No digan mañana voy a empezar. No es como una dieta que la persona que quiere adelgazar dice mañana empiezo o en una semana empiezo. Esto no es así. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a tener ese mañana. Porque el tiempo es sagrado. Porque lo que hoy escuchamos era porque estábamos listos para escucharlo hoy. Entonces, si estábamos listos para escucharlo hoy, tenemos que ponerlo en práctica hoy, porque Dios quiso que lo escuchemos. Esta es la actitud que tenemos que tener. Yo les dije recién que hablemos dulcemente, que hablemos menos. Tengo que empezar por hablar menos yo, pero hoy hablo porque este es el encargo que tengo el día de hoy. Tenemos que divinizar nuestra vida. O sea, tenemos que hacer que cada palabra, cada acción, Salvador dice, el trabajo es adoración. ¿Por qué? Cuando trabajamos con excelencia, sintiendo que tenemos que hacerlo no porque nos pagan un sueldo, sino porque esa persona que nos paga algo, nosotros nos está dando algo y nosotros tenemos que cumplir nuestra parte, si no le estamos robando. Un maestro tiene que enseñar con su mejor habilidad, un médico curar con su mayor habilidad. Y eso es divinizar su acción. Por lo mismo también, divinizar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Esto no quiere decir que tienen que dejar mañana de ver televisión o de ver una película o una serie en Netflix, pero tienen que tener un balance en donde pese más lo espiritual que lo mundano. Si quieren ver una serie en Netflix hoy, bueno, después dedíquense por lo menos la misma cantidad de tiempo a leer un libro espiritual. Llenen su mente de temas espirituales y vean series que no sean dañinas, no sean de terror, de horror, de una violencia extrema. Vean cosas que no dañen a Dios que está con ustedes. Dios está mirando a través de sus ojos, entonces tienen que tener cuidado con lo que le muestren. Quiero contarles algunas experiencias y quizás algunos de ustedes, especialmente de la organización SAI, me hayan escuchado estas experiencias muchas veces, pero van a tener que tener paciencia porque creo que son, para los que llegan hoy por primera vez, les va a servir. Yo cuando conocí a Sai Baba, la primera vez que lo vi,
mi corazón empezó a latir con intensidad. Dije, ¿qué me está pasando? Yo había ido ahí a investigar, pero mi corazón se me salía del cuerpo. Y ahí me di cuenta que mi corazón lo reconoció mucho antes que mi mente. Por eso es tan cierta esa frase que dice que tenemos que seguir el corazón, que se basa en la verdad y en el amor, y no la mente que se basa en elucubraciones y en lógica material. Bueno, esta experiencia, a pesar de haber tenido mi corazón latiéndome, yo pensaba, pero es verdad, es un ser divino, porque si uno le preguntaba a él, ¿sos Dios? Él le decía con firmeza, sí, soy Dios, pero agregaba, vos también sos Dios. Yo, a pesar de haber tenido todo ese conocimiento que mi corazón decía que lo que él decía era cierto, necesitaba pruebas. Y él me llenó la vida de pruebas, me llenó la vida de milagros. Desde el primer momento que salí a verlo, de ahí en más, fue un milagro tras otro, y por eso tengo acá como 50 experiencias para compartir que no vamos a tener tiempo, pero antes de viajar tuve este accidente donde se me fracturó la nariz, me hicieron rayos X y se confirmó la fractura, pero me dijeron que no hacía falta hacerme cirugía porque el hueso estaba alineado, que tenía que esperar unos 30, 40 días hasta que se suelde. Recomendaron ponerme unos hisopos de algodón en la nariz a la noche para que no se salga de lugar el hueso. El dolor era insoportable, me dieron unos calmantes. Yo tenía mi pasaje a India y decidí irme igual, porque dije, entre sufrir en Argentina o India, prefiero sufrir ahí. Bueno, en el avión, con el aire acondicionado, me resfrié. Y no se dan una idea lo que es sonarse la nariz con la nariz fracturada. Veía estrellitas arriba de mi cabeza. Así llegué al ashram de Sai Baba. En el primer darshan, que es cuando Sai Baba camina entre la gente, él me miró y me llamó a entrevista. Yo no le dije a nadie lo que me pasaba, Sai Baba me invitó a una entrevista. Y en la entrevista empezó a hablar con el grupo que había estado invitado también a la entrevista, unas 30 personas. Yo estaba sentado al costado de él y de repente me mira y estira la mano rápido y me agarra la nariz. No tuve tiempo de tirarme para atrás, yo no podía ni tocarme la nariz ni mover la cabeza del dolor que tenía. Pero él me atenazó la nariz y me empezó a sacudir la cabeza. Estuvo 15 o 20 segundos sacudiéndome la cabeza con mucha fuerza. Yo no solo no sentí nada, lo único que pensaba era me va a arrancar la nariz de la cara. Cuando me soltó, tenía todavía mi cabeza bamboleándose, pero me di cuenta que el resfrío que me había agarrado en el avión había desaparecido y que mi nariz estaba totalmente curada. 5 días después del accidente, el hueso estaba totalmente soldado con las manos de Sai Baba. Otra vez, voy a contar otra experiencia porque creo que nos quedan 5 minutos más o 10 minutos antes de las preguntas y respuestas. Eh, Otra vez estaba en un viaje a 5 o 7 países de Latinoamérica para participar en encuentros públicos. Lo que les decía entonces es que me pasé paseando por el aeropuerto hasta que decidí embarcar. Cuando voy a embarcar, pongo mi mano en el bolso que tenía de mano, donde tenía un sobre de plástico, donde tenía mi pasaporte, mis tarjetas de crédito, el dinero y el pasaje, que en esa época eran de papel. Y cuando meto la mano en el bolso, este sobre de plástico no estaba. Bueno, si uno pierde el pasaporte, tiene que volver a su país. Si yo había perdido el pasaporte, los pasajes, mi tarjeta de crédito, mi dinero, mi pasaporte, todo. Enloquecido, empecé a ir a todos los lugares que recordaba haber estado. Fui a Lost and Found, a donde se va las personas que pierden algo y encuentran algo perdido, lo llevan ahí y no estaba nada. Y yo corría de un lado a otro en el aeropuerto hasta que me di cuenta que no lo podía encontrar y que terminaba mi viaje. Yo ese mismo día, a las 7 de la tarde, hora de Colombia, tenía que ser uno de los oradores del encuentro público que se iba a dar en la Universidad de Colombia, de Bogotá, un auditorio para 2.000 personas. Y después ir a otros países más, a encuentros públicos, donde estaban ya los pósters anunciando a mí como uno de los oradores. Bueno, era un desastre total. Me acordé de Sai Baba y él dice que para pedirle a Dios hay que pedirle con total intensidad hasta que pasen dos cosas. O Dios se canse de escucharnos y nos conceda lo que le pedimos, o nosotros nos cansemos de pedir y nos resignemos y aceptemos la situación que estamos viviendo. Y me di cuenta que tenía que pedirle a Sai Baba con esa intensidad, así que me metí en el primer baño que encontré, me encerré en el baño y ahí me puse a pedirle. Empecé a pedir, Sai Baba, por favor, mentalmente, no oralmente, porque alguien iba a decir, hay un loco adentro ahí en el baño.
Estuve 40, 45 minutos pidiendo con todo mi corazón, Sai Baba, por favor, hasta que no di más. Cuando no di más, ya resignado, me levanté y ya estaba decidido a pedirle a alguien una moneda para llamar a la embajada argentina para que me manden de vuelta. Cuando salgo del baño, a unos 4 o 5 metros, había una mujer parada mirándome fijamente y levantó en su mano el sobre mío y me dijo, señor, ¿esto es suyo? Yo me acerqué, le dije sí, lo abrí, estaba todo dentro y cuando levanto la vista, que tardé 2 segundos, esta mujer había desaparecido. No había manera de que ni se hubiera ido corriendo a la mayor velocidad, hubiera podido desaparecer en los 2 segundos que tardé en bajar la cabeza y levantarla. Estas son las experiencias que Sai Baba me da constantemente de su omnipresencia, de su omnisciencia y de su amor omniabarcante. Una vez estaba en la ciudad de New York, estaba en una serie de reuniones. Yo represento compañías americanas de dibujos animados, de personajes infantiles, y representaba varias compañías y era una semana la feria del juguete donde esas compañías mostraban sus lanzamientos, cómo estos personajes se implementaban en diferentes juguetes. Y yo tenía reuniones toda la semana y un día tenía reuniones a la mañana, toda la mañana con una compañía que era Warner Brothers junto con Hasbro, una de las compañías más grandes de juguetes, que era de 8 de la mañana hasta las 12. Pero a las 10 de la mañana tenía una reunión en la otra punta de la ciudad con Marvel Comics, que es la dueña de los hombres, del Hombre Araña, etcétera, en la otra punta de la ciudad de 10 a 12. Yo tenía que estar en las dos reuniones, pero bueno, las reuniones no eran individuales, eran grupales. Estuve en la primera reunión y unos 20 minutos para las 10 dije, bueno, voy a levantarme como si me fuera al baño, voy a ir a la otra reunión, me quedo un rato y después vuelvo. Y cuando salgo de la sala donde estaba la reunión grupal, me di cuenta que me llevaba mi portafolio conmigo. Digo, ¿para qué lo llevo si voy a volver? Y me metí en la primera oficina que encontré y lo dejé. Total, estaba seguro que ahí nadie lo iba a tocar. Y me fui. Ya cuando llegué a la otra reunión, esa reunión había comenzado y mostraban un dibujo animado nuevo. Y hay un estándar que es 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, imagen. Este es un estándar internacional. Pero ese día empezó con el número 23, que es un número que yo tengo asociado como una de las señales de la presencia de Sai Baba. Cuando vi el 23 dije, bueno, Swami, estás acá presente. Pero después presté atención a lo que estaban hablando y cada rato levantaba la mano para hacer una pregunta para que supieran que yo estaba ahí, porque como les dije, era una reunión grupal. Había mucha gente, entonces quería que supieran que había ido. Entonces levantaba la mano para hacer cualquier pregunta. Y después de 4 o 5 preguntas, cuando estuve seguro que sabía que yo estaba ahí, me levanté de nuevo para ir al baño. En realidad me levanté para volver a la reunión anterior que tenía que seguir ahí. Bueno, me voy de la reunión, tomo el subterráneo. Y me pasa la primera cosa rara, que cuando me subo al subterráneo y vi un asiento vacío, me senté y cuando me senté dejé de ver la realidad y vi escenas de mi vida de cosas que yo desde el punto de vista espiritual no hacía bien, una tras otra. Hasta que de repente fue como si alguien hubiera hecho un chasquido de manos delante de mi oído y volví a la realidad y era cuando el subte estaba parando en la estación que yo me tenía que bajar. Me levanté, salí del subterráneo, me quedé parado en la plataforma diciendo, ¿qué me pasó? ¿Qué fue todo esto? Y me puse a caminar volviendo al edificio donde tenía que ir. Y mientras caminaba empecé a hablar con Saiba y le dije, vos me mostraste todo esto porque querés que yo cambie. Y eran cosas bastante difíciles para mí para cambiar. Entonces, como inmaduro en ese momento del camino espiritual, cuando uno escucha algo hay que ponerlo en práctica, pero yo le dije, bueno, dame una prueba de que fuiste vos en este diálogo mental con Sai Baba. Y pensé que prueba, y me acordé del número 23 que vi en la otra oficina de forma tan rara y dije, ya sé, mostrame el número 23 de una manera especial y voy a saber que fuiste vos. Y en ese momento llegué al edificio, voy arriba y antes de entrar a la sala donde estaba la reunión grupal, entro a la oficina donde dejé mi maletín. Cuando lo agarro, alguien había pegado en el costado del maletín un papel con cinta scotch con el número 23. Y este es Sai Baba que todo el tiempo nos está dando señales de su presencia constante. Una vez le pregunté a Sai Baba, a ver, déjame pensar, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Tenemos ya que pasar a las preguntas, Jaime? ¿O tengo Sí, tiempo para otras? pero quizás hay tiempo para un par de experiencias más y entonces pasamos a las preguntas. ¿Cómo no? Muy bien.
Bueno, déjenme pensar qué experiencia. Bueno, ustedes saben que Sai Baba materializaba vibhuti, cenizas sagradas, como que le daba poderes de curación. Estas cenizas que están en los centros Sai tienen tres poderes: de curación, de protección y de auspiciosidad. Puede curar en el momento una enfermedad o después de algunas tomas, no importa lo grave que sea, o no curar porque el karma de la persona es atravesar esa enfermedad, pero tiene esa posibilidad. Y los videntes dicen que cuando uno las toma, el aura de la persona se expande y purifica un 100%, y también traen protección a la persona que las tienen y auspiciosidad. Yo un día estaba en mi oficina y quise tenía unas hojas y las quería destrabar y quise sacar la grampa que unía las hojas y se metió dentro de la uña de este dedo una de las grampas. Y cuando se metió a la hora, veo mi dedo estaba totalmente hinchado, la uña totalmente negra. Y bueno, tremendo, en una hora como se hinchó y se puso negra la uña. Yo ese día tenía que ir al centro SAI a dar una charla sobre Sai Baba, íbamos a pasar una película y después iba a dar una charla. Y antes de ir pasé por una clínica que me vieron el dedo y la doctora que me atendió me dice, mire, tiene una fuerte infección, va a tener que tomar antibióticos. Bueno, yo salí de la clínica, me compré los antibióticos, pero decidí tomarlos cuando regresara a mi casa a la noche para tomarlos con la cena, porque dicen que hay que tomar antibióticos con el estómago, con comida en el estómago. Me fui al centro SAI y pasamos una película y yo antes de empezar la película tomo un poquito de vibuti, de esta ceniza, y siento la energía curadora. Es un ejercicio mental, ¿no? Que esta ceniza me iba a curar. Una hora después, cuando terminó la película, me voy al frente para hablar, empiezo a hablar y me veo el dedo y estaba totalmente curado. No solamente la infección desapareció, la hinchazón desapareció, tenía la uña rosa como normal, como debía ser. Y estos pequeños detalles son los que siento que Saibá me está diciendo, sí, 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 es verdad. Yo soy una manifestación de Dios, todo es una manifestación de Dios, pero yo estoy aquí como un maestro espiritual para guiarte, para acompañarte. Siempre digo, Saibá paga protección constante, aprendizaje constante, guía constante y amor constante. Entonces, esto es lo que los devotos de Sai Baba sentimos cuando nos conectamos con él. Sentimos esa protección, esa guía, ese aprendizaje constante, esa sensación de amor que nos envuelve todo el tiempo. Por eso, a todos los que vienen hoy por primera vez, no estamos aquí para que convencerlos de que Sai Baba es el maestro espiritual de ustedes, pero por algo vinieron. Presten la atención, lean algún libro de Sai Baba, sigan en el camino que están, pero lean algo de Sai Baba, recuérdenlo porque en algún momento cuando tengan alguna situación, alguna urgencia, piensen en él y van a ver cómo la respuesta llega. Una vez yo estaba en mi cuarto viaje en India, estaba caminando por el Ashram. En esa época yo ya daba charlas sobre Sai Baba a lo largo y a lo ancho de Argentina, en los países limítrofes. Pero caminando por el Ashram pensé, sos Dios, que sos bueno, haces el bien, no le pedís nada a nadie, eh, vivís para ayudar, pero Dios, y me quedé con esa duda y me fui al cuarto y dije, bueno, yo no puedo hablar más sobre la divinidad de Sai Baba si no estoy yo 100% seguro. Pero al mismo tiempo mi corazón quería seguir compartiendo. Es como si hace 2000 años hubiera conocido a Jesús y volvía a la Argentina y hubiera querido contarle a todo el mundo que Jesús estaba en Palestina. Me pasó eso con Sai Baba. Pero al tener esta duda en mi mente dije, bueno, tengo que estar 100% seguro. Y nuevamente le pedí en mi cabeza, en mi mente, una prueba. Y empecé a pensar qué prueba. Y dije, bueno, si me materializás un reloj, voy a creer que sos quien decís que sos. ¿Por qué le pedí un reloj? Porque yo tenía un reloj que era manual, pero que siempre atrasaba o adelantaba, me volvía loco, pero me gustaba tanto que no lo cambiaba. Miraba los relojes de cuarzo en esa época y decía, estos sí andan bien, pero me gustaba mi reloj, la forma que tenía, y estaba atrapado porque me gustaba, pero no estaba en hora nunca, o muy pocas veces. Bueno, me acuesto a dormir, dejé el reloj al lado de mi colchón, tenía un colchón en el suelo, en un cuarto pequeño en el ashram, cerrado, la ventana cerrada, la puerta cerrada, y bueno, en el medio de la noche tengo un sueño con Sai Baba. Y él aparece en mi sueño y me dice todo lo que me pasaba, que yo tenía un reloj que me gustaba, que lo quería cambiar, pero que no lo cambiaba. Bueno, me contó todo lo que me pasaba. Y de repente me dijo,
voy a resolver tu problema, tu reloj desapareció. Fue tan fuerte, tan vívido que me desperté en mitad de la noche, estiré mi mano para agarrar el reloj y no estaba. Me levanté, prendí la luz y el reloj no estaba. Yo recuerdo como el día de hoy, cómo lo puse al lado de la cama, en qué posición lo dejé. Y bueno, lo primero que pensé es, bueno, por desafiar a Sai Baba, él en vez de darme un reloj me quita uno, como castigándome por haberlo desafiado. 30 días después, el día que me iba del Ashram, pasa delante de mí y me pregunta, ¿a qué hora te vas? Él siempre solía decir, ¿qué día te vas? Ese día me dijo, ¿a qué hora? Yo le dije, después de Darshan. Como les dije, Darshan es cuando él camina entre la gente. Me dijo, primero entrevista. Y en la entrevista invitó a varias personas más, también 20, 30 personas. Y de repente en la entrevista me mira y me dice, ¿qué hora tenés? Y me corre la manga de la camisa. Y yo le dije, no, no. Y él me paró y me dice, yo sé, yo sé. Y puso la misma cara que en el sueño, la misma expresión. Y me dijo, yo sé, tu reloj desapareció. Fue el mismo tono de voz, las mismas palabras. Y yo me quedé con la boca abierta. Y él siguió hablando. Y después me volvió a mirar y movió la mano y me atravesó un reloj en el aire y me lo puso, la prueba que querías, ¿no es cierto? Y después se puso el dedo aquí en el índice, en el entrecejo, y dijo, le voy a dar un poder muy especial a tu reloj. Cada vez que tengas un mal pensamiento se va a parar. Y me dijo que lo cubra. Cuando él materializaba algo, el objeto estaba totalmente refulgente de luz. Y bueno, él siguió hablando con el resto de las personas y yo de repente descubrí la mano para ver mi reloj que me había materializado y estaba parado. Y pegué un grito. Dije, Swami, se paró. Él me dijo, no sé que se paró porque pensaste esto, esto y esto. Me dijo exactamente lo que yo había pensado. Y estas son las pruebas que Saiba me dio. Bueno, la historia del reloj es mucho más larga, es mucho más completa, pero lo que les quiero transmitir hoy a todos ustedes es que ha encarnado en la Tierra un ser excepcional que estuvo hasta el 2011 en su cuerpo físico, pero que sigue su energía estando porque los milagros en mi vida siguen ocurriendo. Quizá uno de los más importantes ocurrió después de que dejara su cuerpo físico. Hace poco me ocurrieron dos milagros con él que son maravillosos. O sea que Dios no desaparece nunca. Dios es una energía eterna que está en todos lados, que temporalmente asumió un nombre y una forma de Satya Sai Baba, como hace 2000 años, como Jesús, pero que sigue viva y vigente. El nombre y la forma es un instrumento para ayudarnos a nosotros a conectarnos con esa energía increíble que llamamos Dios, que no podemos describir en palabras, no podemos comprender, pero que existe, que es absolutamente real, que está todo el tiempo con nosotros. Y lo importante en esta vida es conectarnos con esa energía, recordarla, recordar a Dios, vivir recordando a Dios. Bien, luego de este interesante intercambio, agradecemos la participación de todos y todas en esta charla, Los Milagros de Satya Sai Baba. Igualmente agradecemos a Leonardo Guter por sus enseñanzas, por sus historias que han constituido una inspiración para continuar investigando y transitando en el camino espiritual. Les deseamos a todos muy buenas noches y que sean muy felices.